Estás en Mode Tutti, tu canal de YouTube. Te doy la bienvenida y agradezco que estés aquí conmigo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog modetutti.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @modetuttipty y en mi podcast Mode Tutti. En esta oportunidad el tema es sobre los cruceros, beneficios y opciones que existen. Acompáñame para aprender juntos de los beneficios de los cruceros. Un crucero es la manera más cómoda para empezar a viajar cuando no se quiere estar estresado con empacar tantas veces la maleta o pasar tantas veces las aduanas, que suele ser bastante estresante. Es más económico si uno analiza que va a varios lugares, son más días con estadía y todas las comidas incluidas. Los adicionales sí son aparte, pero si no gastas en lo que no está incluido, realmente el precio no va a variar. Puedes hacer las averiguaciones de ir a los mismos lugares y que incluya las comidas, pero viajando de otra manera, y verás que resulta más cómodo el crucero. Claro, los cruceros no van a todos los lugares del mundo y hay lugares que sale más costoso el crucero. Es cuestión de investigar y hacer el presupuesto. No he viajado en todas las líneas de crucero, pero por lo que he investigado, dependiendo del área donde uno va, dependerá la línea de crucero que mejor se desempeña, ya que como en todo, tienen sus especialidades. Es tan relajante el olor del mar, verlo moverse y la brisa que roza nuestro rostro. Permite reducir el estrés, el enojo, la ansiedad y la tristeza. Sí, en una playa se puede sentir esto, pero no es igual. La inmensidad del mar al unirse con el cielo y sentir el movimiento, que es como la mecedora cuando estábamos pequeños, da una sensación de libertad al no ver nada cerca, pero teniendo la certeza de que la tierra está cerca. El personal en el crucero es como si todos los días le dieran charla de calidad de servicio. La atención siempre es amable y con una sonrisa, que dan ganas de que el viaje no termine. Dependiendo del crucero, serán los eventos, variedades de comidas y actividades. Algunas veces se realizan presentaciones de artistas reconocidos en los cruceros, los cuales son avisados con anterioridad. El mejor consejo que me pudo dar mi madre para mi primer crucero fue no comer mucho en el primer día para lograr acostumbrarme al movimiento del barco, lo que ayuda al cuerpo a no afectarse tanto y poder sobrellevar el movimiento. Es muy importante tomar mucha agua durante el viaje porque es muy fácil deshidratarse. Trata, mientras te logras adecuar al movimiento, de comer ligero entre frutas y vegetales. Se pueden conocer varias personas de diferentes países y culturas en la mesa durante la cena. Normalmente en la cena la mayoría de las personas van al restaurante principal para degustar platos diferentes al restaurante de comida buffet. Igualmente se puede cenar en los otros restaurantes, pero la oportunidad de degustar platos no tan comunes es muy tentador para mí. Por eso aprovecho para probar lo que normalmente no podría pagar o no me atrevería a probar. Los cruceros pueden ser según el gusto de cada viajero. Los hay para playa, frío, historia, aventura y muchas otras opciones. Solamente es decidir el lugar donde se desea ir de viaje para luego buscar las opciones. Hablar de cruceros por el Caribe es decir sol, música, calor y diversión, visitando diferentes islas entre privadas o no, conociendo diferentes culturas y sintiendo ese calor humano que nos caracteriza. He realizado más de un crucero por el Caribe con diferentes líneas de crucero y puedo decir que sí influye mucho la línea de crucero en el viaje. Claro está que el grupo que te acompaña o tu actitud es crucial. Algunos cruceros en el Atlántico son mucho más calmados que los del Caribe, pero en estos sí viví un mal tiempo y se sintió bastante el movimiento del barco. Se puede sobrellevar el movimiento y no sucede todo el tiempo. En mi caso fue porque había mal tiempo. Los cruceros transatlánticos son de varios días y muchos de esos días se pasan en alta mar. Otros cruceros van por Sudamérica, Europa, Asia, Alaska, Oceanía y los lagos entre Estados Unidos y Canadá. No los he realizado, por lo que no puedo hablar de mi experiencia para decirles qué tan son las amenidades. Espero pronto poder realizarlo y compartirlos con ustedes. Casi en el lugar donde uno menos piensa hay una opción de crucero. Las líneas de crucero ofrecen la opción de pertenecer como una especie de club de viajero frecuente. Los beneficios varían entre las diferentes líneas de crucero y los puntos se acumulan con los viajes realizados. Entre algunos beneficios están el desembarcar primero, una fiesta exclusiva donde se reúnen para un brindis todo incluido, realmente una experiencia inolvidable, además de conocer a los demás viajeros frecuentes. Puedo seguir enumerando los beneficios de los cruceros, pero la idea es poco a poco contarles mis experiencias y vivencias. Anímate a tomar un crucero.
Realiza tu presupuesto antes de empezar a investigar y luego averigua el que mejor se adapte al mismo, a tus gustos y destinos. Puedes hacerlo por medio de una agencia de viajes propiamente o por internet. Nuevamente gracias y te invito a que estés pendiente de los próximos videos y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi.